Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Pedimos, Señor, para que podamos creerla, podamos entenderla mejor en esta mañana. Pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén. Hermanos, vamos a Ezequiel capítulo 39. Vamos a terminar hoy con lo que es la parte de las profecías. Hay muchas más profecías, cosas futuras, pero no las vamos a ver. Ahorita por lo pronto vamos a ver nada más esto. Ezequiel capítulo 39. Ya vimos la primera parte. Si usted no vio la primera parte, pues la puede ver en el internet. Ahí está la primera parte, Ezequiel capítulo 38. Ahora vamos a ver Ezequiel capítulo 39. Entonces el tema que le pusimos aquí es aguas con la montaña rusa, porque sabemos que Rusia va a atacar Israel juntamente con Turquía, Irán y otros países que van a atacar al pueblo de Israel. Entonces continuamos aquí en el relato de la profecía. Es una profecía que está hablando aquí. Creemos que va a suceder pronto esto, no sabemos cuándo, pero creemos que va a suceder pronto. Ezequiel capítulo 39, vamos a leer los versículos 1 al 8. ¿Sí lo tienen por ahí? Ezequiel capítulo 39, versículos 1 al 8. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y dile: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice el Señor, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Hermanos, esto se va a cumplir, Dios lo promete, dice se va a cumplir, yo lo dije, se va a cumplir, lo vez tras vez lo repite. Hermanos, la humillación del altivo Gog es en los primeros versículos 1 al 8, la humillación del altivo Gog. El primer versículo nos habla de que Dios está contra Gog. Dijimos que Gog es el presidente de Rusia, ya hablamos de eso. ¿Cuál presidente? Bueno, no sabemos si sea este o si sea otro más adelante, no se sabe. Pero viene de las partes del norte, de lo más al norte, en dirección a Israel, es Rusia precisamente. El versículo 2, hermano, vemos que Dios lo traerá a los montes de Israel. No llegará a las ciudades como la ciudad de Jerusalén, Tel Aviv o alguna otra de ellas, sino los montes de Israel. La idea es que lo va a arrastrar, dijimos, hasta Israel para quebrantarlo. Dice en 38:4 que él lo jalará con ganchos, con garfios, ganchos en su quijada. El tercer punto, hermano, es que lo desarmará. Versículo 3, sacaré tu arco de tu mano izquierda, derribaré tus saetas de tu mano derecha. Entonces habla aquí de que lo va a desarmar completamente, le quitará sus armas de las manos por medio de los juicios que ya vimos en el capítulo anterior, que va a temblar sobre toda la tierra, dice la escritura. Dice que se matarán unos a otros entre ellos, porque son muchas naciones, se van a matar entre ellos. Dice que va a enviar enfermedades terribles sobre ellos y hemorragias que se van a desangrar. Y sobre todo lluvia, piedras de granizo, azufre y fuego. Ya eso lo vimos la vez pasada, pero aquí habla de que lo va a desarmar. Sus flechas, sus saetas, obviamente no son más flechas literales, pero son sus armas que traigan a la guerra. El cuarto punto, hermanos, es Dios lo derrotará. Versículos 4 y 5. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Entonces vemos aquí, hermano, que Gog mismo, este presidente, el que sea, sabemos que es de Rusia, no morirá en su palacio allá bien a todo dar, con comodidad, sino en el campo abierto, en los montes de Israel. Será Gog y será también sus ejércitos que vienen con él, y serán dados todos ellos a las fieras del campo y a las aves de rapiña. De eso va a hablar con mucho detalle un poquito más adelante.
El quinto punto, hermanos, Dios enviará fuego a los países enemigos. Versículo 6, en la primera parte habla de eso. Dios va a enviar fuego a esos países que se rebelaron y que subieron contra Israel. Dice que los que viven en las regiones lejanas o en las costas, en sus regiones de cada uno. Entonces ese es el quinto punto. Después tenemos el sexto punto: Dios santificará su nombre. Hermano, esta es una de las cosas principales que se repite vez tras vez, tanto en el capítulo anterior, bueno, desde el 36, 37, 38 y ahora el 39. Repite vez tras vez: sabrán que yo soy Jehová, santificaré mi nombre. ¿Sí? Esas dos frases son muy repetitivas. Fíjese ahí en el versículo 6, en la segunda parte, 39:6, en la segunda parte. Sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. ¿Se fija? Esto, hermano, lo repite vez tras vez, ¿sí? Las naciones sabrán que fue Dios quien acabó completamente con Gog y que Él mandó fuego contra esas naciones. Las naciones verán el santo brazo de Dios, por así decir, no un brazo literal, pero su obrar directamente, ¿verdad? No van a ver a Dios, pero van a ver su obrar directamente para defender al pueblo de Dios. Y a partir de ese día todos sabrán que Dios es el santo de Israel, hermano, y nunca más Dios permitirá que su nombre sea blasfemado, menospreciado, opacado. Nunca más, ¿verdad? Nunca más. Hermano, por los siglos y a través de toda esta historia que nosotros hemos vivido, los pocos años que hemos vivido, yo no sé si usted ha dado cuenta, nosotros fuimos misioneros en un rancho por allá en las montañas, y allá la gente decía, esa persona, cuando a alguien no les caía bien, a los de allá, de aquel rancho, decían, esa persona tiene cara de judío, ¿sí? Tiene cara de judío. O sea, el judío era sinónimo de lo más bajo, ¿sí? De lo más bajo, de lo más malo, de como si fuera un perro, como si fuera un puerco, ¿sí? Así criaron a la gente, esa idea le metieron, y eso es una blasfemia contra el nombre de Dios, porque ellos son el pueblo de Dios, ¿sí? Eso es una afrenta contra Dios, porque Dios dice que Él tiene un pacto con Abraham, y que malditos los que maldigan a ese pueblo, y que benditos los que bendigan a ese pueblo, porque Dios hizo un pacto con Abraham, ¿sí? Entonces no puede uno, y bueno, cuando andaban los judíos huyendo por las naciones, y los mataron los nazis, y los mataron los rusos, y los mataron en todos lados, pobres, daban lástima, y eso es un menosprecio contra Dios. Eso es como que se blasfema el nombre de Dios. Por eso Dios dice, yo nunca más voy a permitir que se blasfeme mi nombre, ¿sí? Todo el mundo verá el poder de Dios y verán cómo esta profecía se cumple al pie de la letra, y delante de sus ojos se va a cumplir, porque se va a cumplir, creo yo, en nuestros días. El séptimo punto, hermano, Dios promete que esto se cumplirá. Otra vez, versículo 8. Y aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Y investigando sobre esto, hermano, pues en realidad la Biblia habla de un día, del día de Jehová. Vez tras vez habla del día de Jehová. Sabemos que es un periodo de tiempo donde Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Ahora, empieza aquí el día de Jehová. Bueno, posiblemente no todavía, pero esa era una sombra del día del Señor. Si no comienza todavía con este evento tan tremendo que va a pasar, si no comienza todavía el día del Señor, que va a durar más de 1000 años en sí, el día del Señor, si no comienza aquí, pues cuando menos es una sombra del día del Señor. Pero la idea en el versículo 8, hermano, es que todo esto se acerca y está a punto de suceder. Entonces aquí vimos en el punto número 1 la humillación del altivo Gog. Ahora vamos al punto número 2, el botín
para Israel. Botín es lo que queda de la guerra, los tesoros o las riquezas que los ganadores pueden ganar de los enemigos derrotados. Ese es el botín. El botín para Israel, versículos 9 al 10. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán sus armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Entonces el primer punto aquí, hermano, es que Israel aprovechará todos esos recursos que ellos traigan, el botín, versículos 9 y 10. Ellos usarán el combustible, las armas que sus enemigos trajeron, les servirán de fuente de energía por 7 años. Qué tremendo. Ellos podrían quemar simplemente todas esas cosas y se quemarían pues más rápido, ¿no? 7 años. Pero no, la idea es que dice que las van a usar como si fuera leña. Claro que hoy no se usan leña en las casas, no se usa leña, pero la idea es que lo van a usar, aprovechar toda esa energía y van a tener 7 años de energía gratis para el país de Israel. El segundo punto, hermanos, es que Israel despojará a sus enemigos. Versículo 10 habla al final, dice: despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Entonces no solamente se quedarán con la riqueza que traigan ahí entre sus ejércitos cuando vengan a invadir toda la tierra, pero se apropiarán también de otros bienes que sus enemigos tengan en otros lugares. Van a aprovechar todos esos bienes. Dice que robarán a los que les robaron. Vamos al tercer punto, hermanos, la sepultura de Gog y Magog, versículos 11 al 16. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajan, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Entonces tenemos aquí 7 puntitos. El primero es que los sepultarán al oriente del mar. No dice de cuál mar. Algunos opinan que es al oriente del mar de Galilea, otros opinan que es al oriente del mar Muerto, no se sabe. Pero el será Amón Gog, así se va a llamar el valle. El segundo punto, hermanos, es que los cadáveres estorbarán. O sea, serán tantos y los van a ir llevando para allá, que dice que los caminos que haya por ahí van a estar todos clausurados, no van a poder pasar las personas. La siguiente cosa, hermanos, tenemos el tercer punto. Hay que apagar esa alerta, ¿verdad? Que están mandando muchas alertas a los teléfonos. Ok, el tercer punto, hermanos, les llevará 7 meses enterrarlos. Tenemos ahí los versículos 12 al 13, hermano. Dice que todo Israel estará participando en enterrar a estos muertos. Para ellos será una honra el enterrar lo que quede de los cuerpos de sus enemigos. Será una honra para ellos. El propósito es limpiar la tierra de todos esos cadáveres que queden ahí. El cuarto punto, hermanos, es que los judíos celebrarán su victoria. Versículo 13 dice que será un día célebre para ellos cuando sean librados, ¿sí? Así como cuando fueron librados de Amán. ¿Se acuerdan que Amán quería acabar con los judíos? Y ahora hasta hoy en día se celebra la fiesta de Purim. La fiesta de Purim. Entonces, es en base de la liberación que tuvieron en los tiempos de Esther. ¿Se acuerdan? Entonces, hoy en día, hermanos, se está celebrando, o sea, tienen ciertas fiestas que ellos celebran. Van a añadir una más, hermanos, una más, que es la fiesta para celebrar esta victoria. El quinto punto, hermanos, se buscarán más cadáveres, dicen los versículos 14 al 15. Una vez que quiten todos los que, pues el montón, ¿verdad?, que estaba ahí,
Dice que van a enviar personas a jornal para que vayan y encuentren huesos por otros lados, ¿verdad? Donde haya personas, lo cual significa que pues los ejércitos se esparcieron de alguna manera para atacarlos, pero todos los van a encontrar, van a sepultar, hermano. El sexto punto, sepultarán entonces más cadáveres. Ahora dice que no los van a tocar. Las personas que vayan y encuentren los huesos, dice que van a poner una señal ahí. Y entonces los sepultureros van a venir y van a llevar con el equipo adecuado y van a tomar esos cuerpos o esos restos y se los van a llevar al valle de Amón a enterrarlos. Entonces, hermano, esto nos habla de que esos cadáveres van a tener, porque dice la escritura que va a haber enfermedades sobre ellos, ¿sí? Entonces por eso no los pueden tocar. Va a haber radiación, no sabemos, no habla nada de eso la Biblia. Puede ser, si usaron armas nucleares, puede ser que también haya eso, pero enfermedades es seguro, porque lo dice la Biblia. Entonces esos huesos no los pueden tocar, pero llegarán luego los sepultureros, dice, y los van a enterrar. Y el séptimo punto aquí es que dice que habrá una ciudad también ahí, y se llamará Amona. Y no se da más detalles de esta ciudad, pero pues la idea es que, o sea, es posible que a partir de todo esto, porque va a ser, yo calculo que van a ser 2 millones, pero pueden ser, no sé, más millones, ¿verdad? De soldados, no sabemos cuántos, pueden ser muchos más. Entonces, parece que mucha gente va a tener que estar trabajando en esto. Ok, vamos al cuarto punto, hermanos. Invitación a un gran banquete, versículos 17 al 20. Ahora, esto pasa antes de que los sepulten a los cuerpos de Gog, de Rusia, ¿verdad? Irán, Turquía y todos los soldados de esas naciones. Antes de que los sepulten, los pájaros y las bestias se los van a comer. Entonces, versículos 17 al 20. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de la sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Entonces tenemos aquí, hermanos, la invitación que hace Dios a estos animales salvajes para que se coman a los soldados ya muertos. Los animales entonces se comerán a Gog. Si es este el presidente que está ahorita o es otro más adelante, él no, dijimos, no va a terminar en su palacio o en su casa, va a terminar en los montes de Israel y va a terminar comido por las fieras y los pájaros. Obviamente los toros y los corderos que menciona en estos versículos son soldados muertos, son los soldados jóvenes, fuertes, ¿verdad? Está hablando figuradamente aquí, está hablando de los corderos, de los toros, de los caballos. Sobre todo sabemos que se trata de personas, los fuertes de la tierra, que se han convertido en carne para el banquete. Ahora, esto ya ha sucedido en otras ocasiones, hermano. No crea que esta es la primera vez que va a suceder. Ya ha sucedido en otras ocasiones. Entre los años 1885 y 1905, el rey Leopoldo de Bélgica, cuando supo que iba a haber mucho negocio con eso de las llantas de los carros, porque apenas en ese tiempo empezaba lo de los carros, hermanos, y los carros usan llantas, y el hule de las llantas sale de los árboles, de un árbol de hule. Entonces el hule ese sale de los árboles. Entonces él esclavizó a las personas del Congo. Eso es parte de la historia, es real, hermano. Esclavizó a los congoleses del país del Congo en África. Los esclavizó por todos esos años, desde 1885 hasta 1905. Y mató a 10 millones de morenitos, 10 millones de congoleses, ¿sí? Y un testigo, porque hay escrito de todo eso, hermanos. De hecho, este hombre mató más que Hitler mató en judíos, ¿verdad? Mató como el doble.
congoleses. Entonces, un testigo dice que pues había tantos cuerpos de hombres muertos ahí, que dice que los buitres estaban así gordos y no podían volar. No podían volar de tan gordos que estaban, de tanta carne que habían comido de esos cuerpos. Hermano, estamos a punto de ver eso otra vez. Se va a ver eso otra vez, ¿sí? Dice que van a estar embriagados esos buitres, ¿verdad? Embriagados de tanta sangre, de tanta carne que comieron. Ahí está escrito, hermano. Entonces Gog terminará en la boca de un sopilote. El que se exalta, dice la escritura, será humillado. Vamos al quinto punto, hermano. Resultados de la victoria de Gog, versículos 21 al 29. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Fíjese esas frases, hermano. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante. Esto es después de la guerra. Y cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Estos son los resultados de la victoria sobre Gog, hermano. El primer punto es que las naciones verán la gloria de Dios, porque los juicios que Dios hará sobre Gog van a ser tremendos, van a ser algo que no se ha visto, hermano. Pero fíjese cómo aquí habla de Dios, de la gloria de Dios. Hermano, nosotros a veces estamos acostumbrados a hablar de nosotros, de nuestros problemas, de nuestras cosas, de que nos prediquen de lo nuestro. Está bien, eso es necesario, es muy necesario. Pero también nosotros a veces tenemos que dejar de pensar en nosotros. Piense en el plan de Dios, piense en la gloria de Dios, piense cómo la gloria de Dios se va a manifestar aquí, ¿verdad? El plan de Dios, qué tremendo, hermano. Las naciones verán la gloria de Dios. Y Dios pondrá su gloria, dice, entre las naciones. Y esto, hermano, yo creo que va a bendecir tremendamente a la iglesia de Cristo. Porque primeramente, hermano, cuando estos ejércitos se junten para ir, imagínense el miedo que va a haber en todas las naciones. Va a ser algo tremendo, hermano. Va a haber un temor tremendo en las naciones. Porque cuando todavía no sean acabados por Dios, va a ser una cosa inmensa, tremenda, espantosa. Y creo que mucha gente va a tener temor, ¿sí? Pero eso es una oportunidad para la iglesia, hermano, para que nosotros prediquemos el arrepentimiento, para que nosotros hablemos de que hay esperanza y salvación en Cristo. ¿A poco no es cierto? Hay esperanza en Cristo, hay salvación en Cristo, hay seguridad en Cristo. Entonces, por eso digo que esto tiene un efecto sobre nosotros, hermano. Si nosotros predicamos, habrá convicción de pecado, habrá salvación para los pecadores. La siguiente cosa, hermano, es que habrá un avivamiento espiritual en la iglesia. Yo lo creo, hermano. A partir de esto, yo creo que habrá un avivamiento, porque si predicamos a la gente, hermano, la gente va a estar necesitada de Dios. Y entonces, cuando la gente se aviva, cuando la gente busca a Dios, hay avivamiento. ¿Verdad que sí? Queremos que pase eso, que haya avivamiento entre nosotros. Y también, hermano, creo que va a haber un regreso a la sana interpretación literal de la Biblia. Muchos han interpretado la Biblia simbólicamente. Oh, eso se refiere a los enemigos de Dios, que del pueblo de Dios, que a veces se levantan la iglesia y todo. Bueno, cuando se cumpla literalmente, entonces
hay más fundamento para que, y ya se ha cumplido, hermano, pues ya Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, cuando resucitó la nación de Israel, se cumplió literalmente, hermano, ¿sí? Pero los que no creen en la interpretación literal de la Biblia siguen ignorando las cosas, pero ya se han cumplido, y todas las profecías, hermano, se han cumplido literalmente. Por eso sabemos que esto se tiene que cumplir literalmente, y va a haber un regreso a la sana interpretación de la Biblia. Otra cosa, hermano, Israel sabrá que Jehová es su Dios, versículo 22. Israel sabrá que Jehová es su Dios. Ahorita no lo conocen todavía, muchos de ellos no son cristianos. Dice, de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Dios es su Padre, su protector, su proveedor. Aunque no lo conozcan y aunque han sido rebeldes, Dios está con ellos. 3. Las naciones entenderán el obrar de Dios. Versículos 23 al 24. Dice que las naciones van a entender por qué le pasó todas esas desgracias a través de los miles de años. Les pasó desgracia tras desgracia al pueblo de Israel, ¿sí? Pero dice, van a entender que fue por el pecado de ellos, que yo les traté como merecían sus acciones. Los castigué, los mandé al exilio, murieron, tanta cosa que pasó. Dice, pero van a entender que soy santo, que soy justo, ¿sí? Que eso era lo que merecían ellos, pero que soy su Dios de ellos. Entonces, hermano, que esto es algo tremendo, hermano. Todas las naciones van a comprender que Dios escondió su rostro porque era necesario a causa del pecado de ellos, pero que Él vuelve otra vez su rostro hacia ellos en favor de ellos, ¿sí? Entonces, si los israelitas perdieron batallas en el pasado, fue por su pecado. Por eso cayeron. Dios los podía librar, pero no los libró a causa del pecado. El cuarto punto, hermano, vemos aquí entonces la completa reunificación y restauración de Israel, en los versículos 25 al 29. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Hermano, a partir de estos eventos, Dios hará volver a los que aún queden cautivos o que queden esparcidos en otras partes, y tendrá misericordia de Israel. El siguiente versículo, 26, habla de que Israel sentirá vergüenza por cómo se portó cuando ya vivan seguros y hayan sido liberados de esa amenaza de las naciones. Muchos de los países que se mencionan ahí son musulmanes, son islámicos, ¿verdad? Entonces han estado siendo amenazados por todos lados. Cuando dice que vivan tranquilos y no haya ni quien les moleste, dice que van a sentir mucha vergüenza por cómo se han portado con Dios todos estos años, ¿sí? Van a sentir dolor por su conducta pecaminosa. Eso es parte necesaria, hermano, para que haya bendición. También usted y yo, hermano, cuando nosotros no nos va bien o hemos hecho alguna cosa, ¿verdad? Sabemos, entonces Dios nos quiere restaurar, pero primero tiene uno que humillarse, ¿verdad que sí? Primero uno tiene que decir: Señor, pues la regué, o sea, perdóname. Pero Dios perdona, hermano. Dios perdona. Dios restaura, ¿sí? Entonces es importante esta parte, que Israel se duela por sus pecados. Después dice que Israel sabrá de una vez por todas que el Señor es su Dios cuando Él los recoja y los reúna de todas las naciones y manifieste su santidad en ellos a la vista de las naciones. Versículos 27 y 28. También el versículo 28 hace un resumen más amplio, porque acuérdese que cuando Ezequiel escribió esto, apenas estaban siendo llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Eso fue como en el año 500, bueno, la tercera deportación a Babilonia fue en el 586 antes de Cristo, ¿sí? Por ese tiempo escribió Ezequiel. Entonces aquí está haciendo un resumen amplio a través de todos los tiempos de la historia, que pasa más adelante de nosotros, ese resumen que hace el versículo 28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio, desde hace muchos años, entre las naciones, y los reúna sobre su tierra. Todavía no están todos reunidos,
sin dejar ahí a ninguno de ellos. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, la siguiente cosa, hermanos, es que cuando Dios recoja a todos los judíos del mundo y los haga sentir pesar por sus pecados, las naciones verán y conocerán que Dios es real, conocerán cómo es el carácter de Dios. El nombre de Dios nunca más va a ser blasfemado, sino que va a ser santificado el nombre de Dios. Y la siguiente y última cosa en el versículo 29 es que Dios derramará su espíritu sobre Israel. Estas dos últimas cosas, hermano, la reunión absolutamente de todos los judíos del mundo en Israel y el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, tiene que ver con cosas que están más hacia adelante, siempre pasa eso con las profecías. Dios habla hasta el cumplimiento pleno, ¿sí? Entonces, esto ya va a ser para la segunda venida de Cristo. O sea, eso abarca ya para el tiempo cercano a la segunda venida de Cristo. Si ustedes se fijan en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, que está refiriéndose a Jesús, será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en ellos, en medio de ellos, mi tabernáculo. Eso es Ezequiel capítulo 40. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Si usted se fija en el capítulo 40, habla de eso, del santuario. Entonces, siempre las profecías abarcan hasta más allá, ¿verdad? Ok, la aplicación para nosotros, hermanos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Quiero aclarar algo en cuanto al tiempo del cumplimiento de esta profecía, hermano. La manera en que Gog y sus aliados serán derrotados, la cantidad de muertos que habrá, la forma en que se los comerán las aves, será tan impactante para el mundo, hermano, que no es creíble, como dicen pues muchos predicadores, que estos capítulos se cumplirán al principio del tiempo que llamamos la tribulación. Recuerde que la tribulación durará 7 años, eso es algo seguro, al fin de los cuales Cristo descenderá en su segunda venida para derrotar al anticristo en lo que llamamos la batalla del Armagedón, que es otra, ¿verdad? Entonces, si esta batalla sucediera al principio de la tribulación, hermano, los ejércitos del mundo regresarían otra vez, más o menos en unos 6 años, para luchar en la batalla de Armagedón, lo cual no creo que sea, no es creíble, ¿verdad? La derrota de Gog y sus aliados será completa, será divina, será tal, hermano, que acabará con el orgullo humano por muchos años, hermano. Así que creo que esta batalla tiene que suceder mucho antes de la tribulación. Además, hermano, como ya vimos en el capítulo 38, ¿verdad? Allá decía que esto tiene que suceder cuando los israelitas recién hayan regresado y ya estén habitando sus ciudades. Y eso pues ya se está cumpliendo. Lo cual indica, hermano, que esta profecía se cumplirá pronto. Por eso preguntamos, ¿ya estamos listos, hermano? Creo que tiene que haber un periodo de tiempo grande después de esta batalla para que se cumpla eso que dice en el versículo 26. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que se prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Eso no se ha cumplido, eso va a ser después de esta batalla. Creo que se necesita tiempo para que se cumpla eso. No dice por 3 años y medio o 6 años. Habla de algo más grande para que ellos estén tranquilos en su tierra. Ya han pasado 75 años desde que se fundó la nación de Israel. Este 14 de mayo se cumplen 75 años. Imagínense, en los tiempos de Dios esto se alarga, ¿verdad? Entonces, hermanos, en este tiempo, después de esta batalla, regresarán los judíos, porque dice, ¿verdad?, que los va a traer todos los que queden dispersos. Y el mundo, hermano, creo que se irá definiendo más y más entre dos bandos, los países, ¿verdad? Los que están en favor de Israel y los que están en contra de Israel. En otras palabras, los que están en favor de Dios, los que creen en Dios, y los que están en contra de Dios, ¿sí? Por eso dice Mateo capítulo 24, versículo 7, que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso no se ha cumplido todavía, hermano.
Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Creo que eso va a pasar después, cuando haya pasado esta guerra y se desatolondre un poco las naciones, ¿verdad? Después de algunos años de que pasó esta tragedia tremenda, ¿sí? Creo que poco a poco entonces van a volverse y van a empezar a agarrarse nación contra nación, reino contra reino. Va a pasar algo tremendo en ese tiempo, hermano. Antes, todavía, eso es antes de la tribulación. También creo que es muy probable que después de esta victoria de Gog sobre los judíos, por fin construyan el templo en Jerusalén, lo cual ya tienen todos los materiales, ya tienen todo. Le han hecho muchos hoyos por abajo de la mezquita de Omar musulmana, que está ahí en el lugar del templo, ¿verdad? Está ese lugar musulmán. Los judíos han hecho hoyos por todos lados. Y luego acuérdense que dice que va a haber un tremendo terremoto, ¿verdad? Entonces, lo que sí sabemos es que tiene que haber un templo para cuando el anticristo venga, ¿verdad? Eso sí sabemos, porque dice la escritura en Mateo capítulo 24, versículo 15, que dice que el anticristo, dice, cuando veáis en el lugar santo, está hablando del templo de Dios en Jerusalén, el cual todavía no existe. Dice, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces corran, le dice Dios a su pueblo, los judíos. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber la batalla de Armagedón. Y ahí, aunque los judíos no van a ser acabados, como dijimos que nunca más va a permitir Dios que esparzan a su pueblo y que acaben a su pueblo. Sin embargo, en esa batalla dice que sí van a tomar hasta la mitad de la ciudad, pero nada más, hasta la mitad de la ciudad de Jerusalén. Por eso dice, los que estén en Judea, Mateo capítulo 24, huyan a los montes. ¿Se fija? Ok. Entonces, hermano, vamos a hablar entonces de la relación de Dios con el hombre. Imagínense los miles y miles y millones quizá de soldados que morirán con tanta humillación en esta batalla. Hermanos, si hubieran conocido a Dios, pues no hubieran muerto así, comidos por las aves. Imagínense cada uno de esos soldados rusos o turcos o de iraníes o de otros países que van a venir. Si conocieran a Dios, hermano, no pasaría eso, hermano. Lo peor es que se perderá su alma para siempre en la condenación del infierno, ¿verdad? Entonces hay tanta ceguera espiritual en el mundo, hermano. Pobre de la gente, ¿verdad? Que sabiendo que hay un Dios, sabiendo que Dios es justo y todopoderoso, aún así se rebelan contra Él, ¿sí? Yo no sé si usted capta la cosa, pero algunas personas a partir de pasajes como estos pueden decir, ah, caray, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Que tenemos que servir a Dios a fuerzas? O sea, que si no lo servimos, entonces pues nos va mal. Entonces tiene que ser a fuerzas, ¿sí? Hay gente que se pregunta de esa manera. Hermano, no, es por amor. Seguimos a Dios, ¿por qué? Por amor, ¿sí? No es a fuerzas. Entonces, claro que le va mal a la gente que se rebela contra Dios, porque Dios es Dios, hermano. Dios es todopoderoso, ¿sí? Dios no muere, usted va a morir. Usted no es Dios, usted no creó las cosas, usted no creó el mundo, yo no creé el mundo. Dios es Dios, ¿sí? Tenemos que agarrar nuestro lugar, pero a veces nosotros somos rebeldes, ¿verdad? Contra Dios. A veces nosotros somos así, que queremos hacer nuestra voluntad, y si no, nos enojamos contra Dios. Y parece que estas naciones así están, hermano. Dice en un pasaje aquí precisamente, no lo sabrás tú, le dice Dios a Gog. O sea, este hombre, sea quien sea, sabe que está escrito de él aquí, y aún así viene y ataca a Israel, porque no lo cree. O sea, no cree que Dios se pueda manifestar de esa manera. Entonces, hermanos, si nosotros nos humillamos, nos rendimos a Dios, Él nos trata con amor, hermano. Pero si nos rebelamos contra Él, no nos pongamos contra Él, porque nos va muy mal, ¿verdad que sí? Nos va mal. Entonces tenemos que ser humildes, tenemos que ser humildes. Fíjese cómo hay dos castigos aquí, hermano. Yo no sé si usted captó que hay aquí dos castigos. Está el castigo que Dios dio a su pueblo. Los castigó, dice, sabrán las naciones que yo castigué al pueblo, pero fue por sus pecados. Pero lo restaura, hermano. Restaura a Israel. ¿Se fija?
Eso es cuando uno tiene una relación con Dios, cuando uno entró en un pacto con Dios. En cambio, cuando uno es rebelde y no tiene nada que ver con Dios y se pone contra Él, y le va mal. Ahí vemos el otro castigo, ¿eh? Castigo contra Gog y sus ejércitos. Ahí sí les va mal, hermano. Entonces, por eso el punto, hermanos, es que nosotros busquemos a Dios con humildad. Si usted no conoce a Cristo, si usted no ha recibido la salvación en Cristo, pues hay que humillarse ante Él. No diga, entonces esa fuerza. No, es por amor, es por nuestro bien. Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados, ¿verdad que sí? Hay que confiar en el sacrificio por nuestros pecados, hermano. Hay que servirle, hay que rendirnos a Él. Pero cuando nos rendimos a Él, cuando le obedecemos, le amamos, hermano, las cosas no son a fuerzas, son por amor. Y qué bendita palabra. Quiero terminar con esto, hermano, aunque no lo había apuntado, pero quiero terminar con Romanos capítulo 8. Fíjese qué tremendo para los hijos de Dios. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios es bueno, ¿sí? Vemos aquí un Dios que castiga, un Dios que hace juicios, pero es que eso es necesario, ¿sí? Dios es firme. Con Dios no se puede jugar así. No se puede sacarle ventaja a Dios. Él es Dios, tenemos que entender eso. Es el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, cuando estamos en su amor, es bien a todo dar, hermano. Es toda su bondad, eterna bondad, ¿sí? Usted no se tiene que esconder de Él, no tiene que temer nada, hermano. Cuando estamos viendo estas cosas que van a pasar, no tenemos nada que temer, porque Dios nos va a cuidar, ¿verdad que sí? No tenemos nada que temer. Pero la gente se va a llenar de miedo, la gente va a estar así, hermano. En cambio nosotros podemos confiar. Dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución. Versículo 35, 8:35, Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Confía en Cristo usted? ¿Cree en Cristo? ¿Cree en su bondad? ¿Va a creer en Él aunque le vaya mal? ¿De verdad? Job dijo, aunque me mate, en Él confiaré. Dios permitió que los 10 hijos de Job murieran. 10, hermano, 10 hijos de Job murieran. Y Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Sí? Hay gente porque se murió su mamá, se murió su papá, su hijo, agarran un odio contra Dios y dicen, pues ahora Dios me está acorralando y pues ya no sé ni qué hacer, pero pues como no me da salida, pues la única salida pues es Dios, pero pues esas fuerzas y no lo quiero, tengo odio contra Él porque me mató a mi hijo, me mató a mi mamá, me explico, ¿sí? Pero no es así, hermano. Tenemos que amar a Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Tenemos que ser fieles y Él nos va a probar, hermano. Él nos va a probar para ver si es cierto. ¿Ama usted más a sus hijos que a Dios? ¿Sí? ¿Ama más a sus papás que a Dios? Dice Jesús, dijo, si alguno ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Yo le invito, vamos a ponernos en pie, hermanos, y así terminamos.